dentro del ciclo, eso es lo que iba a pedir. Bueno, sí, queremos decirles que estamos grabando este encuentro. ¿Sí? No sé si estás viendo algo, Alexis. No estoy diciendo nada, perfecto. Yo estoy creo que ahora como anfitrión, así que vamos a poner... Ok. Ya hemos puesto a grabar, así que podemos comenzar. Ok. Tranqui. Estaba viendo. Bueno, la mesa en la que nos estamos encontrando el día de hoy, tenemos a muchos expositores y expositoras para compartir, se llama Justicia y Educación, de una sentencia a una currícula escolar a partir del juicio por la masacre de Napalpí. Nos encontramos justamente pensando en la reciente sentencia sobre la masacre de Napalpí, que vamos también a comenzar a relatar algunos hechos claves, hacer alguna reconstrucción histórica básica para contextualizar la discusión que nos reúne hoy. Y por eso voy a comenzar a presentar a los primeros expositores, a los primeros expositores, que son ambos integrantes de la red de investigadores en genocidio y política indígena de Argentina. Primero comenzando con la presentación de Marcelo Musante, que es sociólogo y miembro de la red, y también con la presentación de Luciana Mignoli, que es licenciada en Comunicación Social y también miembro de la red. Así que les escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, tanto Alexis como Laura. Así que bueno, siendo que me toca arrancar, voy a tratar de contextualizar un poquito qué fue la masacre de Napalpí para quienes no conocen lo que sucedió. La masacre de Napalpí, que es la que ahora fue el juicio por la verdad hace 2 meses, sucedió el 19 de julio de 1924 en Chaco, en la reducción para indígenas de Napalpí, que ahora después lo vamos a ver puntualmente, pero no es casual que haya pasado en la reducción de Napalpí, un lugar específico de concentración de indígenas, Mocoy Ticom del Chaco. La masacre fue una represión que ejecutó el Regimiento de Gendarmería de Línea junto con la Policía Territorial del Chaco, ante una demanda indígena por las condiciones de vida en la reducción. Fue una masacre que no duró un día, que los días siguientes hubo las fuerzas de seguridad estuvieron persiguiendo a los sobrevivientes por la zona, que hubo quemas de personas en fosas comunes, hubo violaciones, bueno, muchas cosas que como después iremos viendo, por suerte, dentro de lo tremendo de lo que pasó, lo pudimos ver en el juicio y quedó bien retratado la complejidad de la masacre. Es interesante pensar, o creo que es importante decir que esta masacre no fue un hecho extraordinario. No fue alguien que se levantó un día y que dijo reprimamos la demanda de indígenas en la reducción. Por ejemplo, algunos de los documentos que se mostraron en el juicio, se comprobó que la Gendarmería de Línea estaba apostada hacía más de un mes en la zona, que la Policía Territoriana estaba pertrechada hacía 2 meses en el lugar, o sea que la masacre era algo que ya estaba planificada, que iba a ocurrir, a pesar de que el Estado chaqueño, en realidad en ese momento el Estado territoriano chaqueño, seguía negociando con los indígenas, con los referentes indígenas. También para pensar en que no fue algo extraordinario, hay que enmarcar la masacre de Napalpí en otras masacres sobre pueblos indígenas. Esto me parece central. Llevarla primero en lo que fueron las campañas militares, tanto a Patagonia como al Chaco, como después una serie de masacres que ocurrieron ya en el siglo XX, saliendo, uno siempre tiene el imaginario, sino de las represiones en el momento de las campañas, y acá hay que pensar, y por mencionar solamente en la región chaqueña, pero la represión post-Fortín Yunca en 1919, en Mora Marcada en 1932, en Pampa del Indio, en el Zapallar en 1933, hasta llegar a otra represión muy violenta estatal en la masacre de La Bomba.
particularmente tanto la de Napalpí como la de la bomba, incluso con los gobiernos democráticos, para también salirse, que a veces uno piensa estas represiones en momentos donde militares están en el ejercicio del poder, ¿no? Decía que era importante pensar la masacre en el lugar donde se da. Y porque una de las cosas que se pudieron fundamentar en el juicio por la verdad fue que la masacre se dio en la reducción estatal para indígenas de Napalpí, como decía antes. Estos fueron lugares, 4 reducciones se instalaron tanto en Chaco como en Formosa, funcionaron durante 40 y pico de años, desde 1911 hasta 1956. Fueron espacios concentracionarios específicamente para población indígena. Las personas que estaban concentradas en esos lugares, y que eran sometidos a condiciones de trabajo prácticamente esclavos, donde los castigos, como mencionan muchos de los testimonios en entrevistas que hicimos, los castigos eran con personas estaqueadas, las personas cuando entraban se les otorgaba una deuda para comprar en el propio almacén de las reducciones, y que después siempre quedaban en deuda, y sabemos lo que genera cuando uno siempre está en deuda, donde en muchos casos no se le pagaba con billetes ni con monedas de curso legal, sino con vales que podían ser canjeados en la reducción. Estos eran con rondas, constantemente se mencionan rondas de controles en las reducciones para comprobar el trabajo indígena. Y para que nos demos una idea de lo que significaron estos espacios concentracionarios de personas, en las reducciones en algunos momentos llegaron a estar detenidas hasta 7.000 personas. Es muchísima cantidad de gente, y como les decía, en los primeros 50 años ya del siglo XX. En Napalpí en algunos momentos llegaron a estar reducidas hasta 3.000 personas. Así que es imposible pensar la masacre sin las reducciones. Primero porque funciona como el espacio habilitante para la masacre. Y después porque a la vez va a funcionar como el espacio que va a invisibilizar la masacre. Las personas sobrevivientes durante muchos años no van a poder contar lo que pasó, o como seguramente contarán David, y como siempre contaba Juan, y como se cuenta en el lugar, se contaban pero en la familia. No se va a poder hablar en voz alta de lo que pasaba en las masacres, lo que pasó en esa masacre. Así que el significado que tiene, si se quiere, también la masacre para la población indígena en la región chaqueña, tiene que ver con este terror. Me ha pasado en muchas entrevistas que hice en la colonia, que te cuentan la vergüenza que generaba a veces decir soy indígena cuando uno iba a las zonas cercanas, a Machagay o a Quitilipi, porque eso instaló la masacre. El temor del decir quizás soy indígena, esto aparecía en muchos testimonios y apareció en muchos testimonios en el juicio, el terror impuesto desde el Estado, porque la masacre también significó el disciplinamiento, no solo para las comunidades que estaban reducidas, sino también para las de alrededor. Si demandás al Estado, si como indígena ocupás el espacio público, lo que te va a pasar es lo que pasó en Napalpí. Esto va a transitar durante muchos años en la zona. Pero a la vez, también lo que generó la masacre son momentos de resistencia. Momentos de resistencia de la historia oral, de cómo esa masacre quedó, y cómo a pesar de todo esto y de 90 y pico de años, la masacre siguió circulando en la palabra, como aparecieron. No me quiero meter en lo que seguramente hablarán Ana, David o Gabriela, la Fundación Napalpí, pero en los libros que terminaron produciendo en la colonia, con Juan, todo eso también es producto de la masacre, toda esa resistencia. Y después, bueno, finalmente todos esos momentos de resistencia terminaron en algo que fue un proceso muy fuerte y muy interesante que devino en el juicio por la verdad. Que creo que esto es algo que podemos considerar histórico, ¿no? Que se haya podido llevar adelante un juicio por la verdad, por una masacre indígena, por primera vez en la historia argentina, sentando en el banquillo de los acusados al propio Estado, que hayamos escuchado, que haya sido de carácter oral y público, y que hayamos escuchado a las voces indígenas, a los sobrevivientes, que eso ahora esté colgado en internet,
y que lo podamos ver y que se pueda utilizar en las escuelas, que va a haber publicaciones con esto sobre el juicio. Esto es interesantísimo. Y que esos testimonios que aparecen ahí, tanto de los sobrevivientes como de los hijos y de los nietos y de las nietas, como en las 6 audiencias del juicio se fue tejiendo también con el trabajo de diversos investigadores que fueron trabajando la cuestión, entonces se fueron mezclando en un mismo nivel, ¿no? Que el archivo no esté por encima de la historia oral, que los que íbamos trabajando archivos, esos archivos sirvieron para fundamentar el crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio, pero a la par de esas memorias, ese tejer, me parece que fue una de las cosas más relevantes del juicio y de las que más oportunidades nos dan para seguir trabajando. Y por último, dejándole ahora a Luciana para que siga, en términos del juicio, pensarlo también en los términos de que esto es un precedente, de que ya se está utilizando como precedente lo que pasó con esta sentencia, y que bajo ningún concepto es un cierre, ¿no? Que tampoco podemos pensar que con esto el Estado Nacional está cerrando lo que hizo durante las campañas militares, la Patagonia o la región chaqueña, que tampoco podemos pensar que está cerrando lo que pasó en La Bomba, ni lo que pasó en el Zapallar, ni que tampoco está cerrando las enormes consecuencias que tiene en el presente. Porque muchas de las condiciones por las que reclamaron las comunidades indígenas de cómo vivían en las reducciones en 1924, hoy las podemos seguir viendo en un montón de lugares del Chaco, en un montón de lugares de Formosa. Muchísimas gracias. Bueno, continúo y retomo, no sin antes decir que me estoy fijando y en el panel que convocaron hoy, soy la única persona que no testimonió, porque tanto Teresa Artieda, Ana Noriega, David García de la Fundación Napalpí, Marcelo Musante, fueron testimoniantes en esta causa, así que yo estoy en el panel, pero con una pata en el panel y con una pata sentándome adelante a escucharles también, y agradecida a Alexis, a Laura y a la universidad por invitarme y por poner esto en contexto, pero bueno, aprovecho ese lugar en el que estoy, ¿sí? Como en la red y acompañando temas de Napalpí hace mucho tiempo, pero también aprendiendo mucho de ustedes, de quienes hoy exponen aquí conmigo, para ponerme un poco del lado de quienes están, esos docentes que están acá en la universidad, dándose un tiempo, un viernes a esta hora, para charlar sobre estos temas, que ya es algo bastante mágico, ¿no? Y pensaba contarles que en la red, que un poco se contó antes, hubo 4 personas de la red que testimoniaron en este juicio. Marcelo Musante, que me precedió, por ahí fue el que tuvo a cargo hablar más sobre el sistema de reducciones que funcionaba en Napalpí, donde ocurre la masacre. También estuvo Mariano Nagui, que se dedicó más a conceptualizar la idea de genocidio y genocidio indígena. Mi compañera Valeria Mappelman, cineasta, que escribió, hizo un documental sobre otra masacre, la masacre de Rincón Bomba, en 1947, en Las Lomitas. Estuvo ahí también en el juicio, haciendo algunos parangones, analogías y contando cómo era el territorio en esos momentos. Y Diana Lenton, integrante también de la red, que no solo conceptualizó la idea de genocidio, sino que también hizo un trabajo, también todos con documentos, por supuesto, sobre la trata de personas, sobre la explotación que se sufría en ese momento, sobre el chineo o la violación en grupo, y cómo muchas de esas prácticas continúan en el presente, y cómo todo eso que investigaron en archivos estaban en diálogo con las memorias orales y cómo están en diálogo con los conflictos actuales, ¿no? Esa era como la trilogía que se ponía en juego en ese momento. La verdad que fue un orgullo poder seguir ese juicio, y esto que decía Marcelo, como docente que soy también, es muy importante que esté grabado y disponible, y que podamos elegir
alguno de esos temas para analizar, para pensar, para charlar. Ahí alguien en el chat dice que es docente de historia y que da como lectura Napalpí. Bueno. Es interesante lo que planteas, Noelia. Yo un poco lo que traía acá era más que nada una invitación a entusiasmarles, a entrarle a Napalpí, porque se puede entrar por tantos lugares, ¿no? Porque siempre por ahí se piensa, bueno, es una masacre indígena, listo, queda para ciencias sociales, queda para historia y ahí. Y tenemos fotografías, tenemos libros de contaduría, tenemos información fitotécnica, geográfica, tenemos videos, obras de arte, una producción de notas que el juicio también puso en primer plano y que eso es muy interesante. Hay un montón de producciones, videos, hay TikTok sobre Napalpí, digo, tenemos un montón de recursos. Nos sobran los recursos, ¿sí? Lo que por ahí también después Teresa va a charlar como más de su especialidad, como cómo llevar este juicio a las escuelas, ¿no? ¿Qué hacer con esto? Pero lo que tenemos que saber, que el material está, que los insumos están, y que lo interesante es que el juicio por la verdad hizo que Napalpí fuera ineludible. Ya no lo podemos eludir más. Hay un montón de masacres indígenas de las cuales no hablamos, hay un montón de masacres indígenas que todavía no investigamos y que tienen que ver con un genocidio indígena constituyente en el cual se fundó este Estado-Nación y que seguramente hace que otros genocidios tengan más recursos para llevarlos a las aulas que estos, ¿sí? Pero este juicio lo que hace, para mí, es ampliar las fronteras. No es una masacre que ocurrió en un pueblo lejano, es una de las masacres más importantes de la historia de nuestro país y con una sentencia realmente muy interesante que la marca en el marco de un proceso genocida. Y creo que como docentes nos tenemos que, yo soy periodista y también soy docente, y creo que como docentes también nos tenemos que interpelar en ese sentido, en todas las oportunidades que tenemos para hablar de estos temas y cómo el genocidio indígena también nos atraviesa y por qué elegimos algunos temas y otros no, por qué algunas masacres nos conmueven más que otras, ¿sí? Y que ahí también nos cruza la formación que tuvimos y nos cruza también el sentido común, nos cruza la conformación del Estado, nos cruzan un montón de variables. Entonces, me parece que es sumamente interesante que la UNIPE le ponga ese título como de la currícula, ¿cómo se llamaba? De la currícula, no, de la sentencia a una currícula escolar. Tenemos una autopista y un montón de caminos para ir de esas, me imagino, no una autopista de la sentencia a la currícula, ¿no? Hay un montón de formas posibles para transitar ese camino. Lo que sí sabemos es que esto que traigo antes, que es ineludible, lo tenemos que transitar, no podemos seguir siendo docentes sin incorporar estos temas en nuestras prácticas cotidianas. Además porque la sentencia y el dictamen lo indica, que no es un dato menor, indica que tenemos que trabajar estos temas. Pero lo que tenemos que hacer más allá de esa indicación judicial es tomarlo como propio y sentir ese dolor de esa masacre como propia, ¿no? Alguna vez Diana Lenton decía que el genocidio también operaba en ese sentido, que nos duele algo cuando la víctima se nos parece. Y si no se nos parece, no nos duele tanto. Bueno, que se nos parezcan esas mujeres violadas, esos niños que quedaron huérfanos y que fueron obligados a borrar su identidad, que nos duelan los pozos de cadáveres, que nos duela ese avión que por cielo iba en la represión y esos meses, y ese sistema de encierro y de tortura, que nos duela, y que con ese dolor sea motor para transitar esta autopista que decíamos que va de la sentencia a la currícula, sabiendo eso, que recursos sobran, porque a veces una excusa es, ay, no sé cómo hacer, por dónde empezar, ¿no? Bueno, recursos sobran, basta indagar un poquitito, uno tira del piolín y aparecen un montón de recursos, videos, libros,
fotos, la sentencia, un libro sobre la sentencia, las sentencias grabadas, una novela, ¿no? Como decía recién la compañera. Ahí Liliana dice que enseña Derechos Humanos en la Facultad de Agronomía de la UBA y han incorporado el tema, y el de Rincón Bomba de hace unos 3 años. Hay un libro que escribió muchos integrantes, compañeros y compañeras de esta red de genocidio, que es En el país del no me acuerdo, que es un libro que les recomiendo fuertemente y que es de lectura gratuita, que lo editó la Universidad del Río Negro y que habla también de la masacre de Napalpí y de la de Rincón Bomba, pero libros hay un montón. La Fundación Napalpí tiene un montón de producción, hay un montón de investigadoras e investigadoras que generaron artículos muy interesantes, hay un montón de producciones periodísticas que se hicieron durante este último tiempo, así que mi intervención es muy cortita, ya me pongo del otro lado de la mesa para escucharles, y era simplemente eso, una invitación a sacudirnos un poco, y ya que estamos un viernes a esta hora, que nos vayamos de esta reunión pensando cuál es esa punta del ovillo para, en la disciplina que enseño, en el nivel en el que estoy, ¿no? Con los recursos a los que puedo acceder, bueno, con todo eso, cómo camino de la sentencia justamente a la currícula escolar, como propone esta charla tan particular que pensaron Laura, Alexis y la gente de la UNIPE, que les agradezco. Así que eso cortito tenía para decir. Muchas gracias, Marcelo y Luciana. Veo alguna que otra mano levantada. Vamos a hacer una cuestión que creo que lo comenté, me parece, a todos los expositores y expositores, pero no lo dijimos acá en términos generales, que es al cierre, ahí ya intervenimos de manera, obviamente, es lo que queremos, ¿no? Mayores intervenciones al cierre, para darle ahora continuidad un poco a los expositores, y obviamente el chat sí está habilitado, todo lo que quieran, preguntas que tengan, que puedan surgir en el momento, la vamos poniendo en el chat, y si se pueden, se responden en el momento, y si no, también quedarán para el momento de intercambio hacia el final. Mi nombre es Alexis Papacián, también soy docente en la UNIPE, me presento, y también soy miembro de la red de investigadoras e investigadores en política indígena y genocidio, que pertenecen Luciana y Marcela. Pasamos ahora a la presentación de los miembros de la Fundación Napalpí. Analía Noriega, integrante del equipo técnico de la Fundación Napalpí, y licenciada en Trabajo Social. Gabriela Morinigo, que es diplomada en Gestión Educativa y profesora de Ciencias de la Educación, y también está en el área de capacitación de la Fundación Napalpí. Y David García, que es investigador COM y docente idóneo de lengua y cultura indígena en la Universidad Nacional del Nordeste, si mis datos son correctos, que pueden que no lo sean. Pero hay una cosa que, y ya las dejo hablar ahí, que mencionaba tanto Marcelo como Luciana, que son los recursos. Me parece que ahí no sé si me estoy poniendo positivista, diría alguien, pero me parece que los datos, el hecho histórico, es necesario para después pensar las actividades educativas. Entonces, además de todos los recursos que tengamos, nosotros como docentes nos tenemos que todo el tiempo ayornar y formar en términos metodológicos y reflexivos y teóricos, pero también en las nuevas investigaciones o los nuevos cursos de investigaciones que se vienen dando en los últimos años, y que a veces no llegan a los manuales de texto, pero sí llegan a otros medios de comunicación y otros espacios que bueno, después hay que hacer lo que se llamaba, y ahora no sé cómo se llamará, pero bueno, la transposición, ¿no? Poder llevar eso a las aulas. Pero listo. Dicho esto, sí dejo a las compañeras y el compañero de la Fundación Napalpí en sus minutos para presentar. Bueno, buenas tardes, como decimos bueno, como decían ya, mi nombre es David García. Estuve pensando en esto, ¿no? De cómo iniciamos el tema de Napalpí, en aquel proceso con Juan, de qué manera meterlo en el ámbito, ¿no? Y hablamos de esto de la justicia de los pueblos indígenas. Y
Y en eso nos deteníamos mucho porque la justicia, la forma de hacer justicia de los pueblos indígenas era justamente adquirir conocimiento sobre el tema. Y entonces eso era lo que nos motivaba, le motivaba mucho a Juan a moverse en ese tema de poder desarrollar el tema Napalpí. Y yo creo que hemos hecho hoy por hoy analizando, ¿no? Al término de del juicio, creo que hemos llegado a lo que nosotros habíamos iniciado como conversación y como también objetivo en este tema del juicio. Cuando se enjuiciaba a alguien, digamos, en las comunidades indígenas, era plantear un diálogo, tanto del, del que, del que estaba en víctima como el que era victimario. Entonces, generar el diálogo en ese ambiente, porque o si no había diálogo, no se podía resolver el problema. Entonces había que buscar la manera de poder dialogar profundamente el tema y que ir confesando parte por parte. ¿Mm? Entonces al ir confesando parte por parte, va construyendo un historial del proceso hasta llegar a la conclusión de la solución. Entonces no había un castigo, supongamos, que podía merecer el otro. Yo creo que analizando un poco también el surgimiento de las distintas organizaciones y distintos grupos sociales que hoy se emergen, comienzan a dar un debate acerca de ciertos temas y profundizar y desarrollar el tema. Y esto yo creo que es el enfoque que tenemos que profundizar y fortalecer, digamos, en la parte educativa, en la parte de la currícula que estamos queriendo implementar estas situaciones, ¿no? Incorporar estas cosas. Yo creo que así como el ESI, si nosotros no discutimos, no hablamos del ESI, no vamos a conocer, no le vamos a dar conocimiento a nuestros pequeños. Y yo creo que ese es el punto en el cual nosotros enfatizábamos mucho con Juan. Por eso que siempre digo esto, ¿no? Porque llegamos al juicio sin ningún conflicto, simplemente en un diálogo pacífico con el Estado provincial, con el Estado político, con el Estado cultural, con el Estado educativo, con el Estado nacional. Y yo creo que estos distintos colectivos se han sumado a esta, a este camino, ¿no? Del diálogo y de la educación en el diálogo. ¿Eh? Y yo creo que ahí está el aprendizaje del mirarle al otro, que es el que es descendiente del problema y el que es causante, el que lleva, digamos, la causa del problema. Yo creo que hay esas cosas muy interesantes que se fueron armando en este rompecabezas de la temática del juicio. Y el otro día meditando sentado, yo decía que bueno que hemos llegado a un juicio y que se pueda consensuar y que se pueda seguir hablando del tema sin ningún prejuicio, ¿no? ¿Mm? Y sin ninguna, como algo que traiga conflicto, sino que trajo más bien una profundización del diálogo con el otro. Y yo creo que este juicio ha sido como algo hegemónico dentro del sistema político, cultural, educativo, para poder transformar nuestra historia en el ámbito judicial. ¿Eh? Y yo creo que más allá cuando hablamos de la justicia es algo pesado, pero hoy podemos revertir ese sentido del, del, de lo que es la mirada hacia la justicia, ¿eh? Y dar vuelta a esto y dar a entender desde el sistema educativo. Yo creo que eso es muy interesante. Y me gustó mucho el título que pusieron, digamos, porque esto da mucho que pensar y da mucho para aportar en este ambiente, en lo que estamos pasando hoy procesando, ¿no? Aún hay cosas que todavía no me termina de cerrar, digamos, en este proceso que estamos viviendo, porque es un proceso que estamos procesando todavía y ir analizando en el ambiente que estamos viviendo. Y yo creo que esto es una herramienta muy esencial en el ámbito que estamos viviendo para distintos
colectivos sociales y culturales que hoy están desempeñándose en distintas temáticas como para poder entablar un vínculo y no una confrontación como en el pasado. En el pasado, como no había un sistema, había un sistema educativo represor y que por esa razón generaba este tipo de violencias, y la justicia también era represora y generaba este tipo de violencia. Tenemos mucha experiencia, no solamente podemos leer el contexto indígena, sino que lo que pasa en el 76, las distintas clases políticas, es que han llevado adelante distintos puntos de violencia y de violación a los derechos humanos, y por falta de conocimiento. Y yo creo que ahí es el punto en donde nosotros enfocamos con Juan en tema de lo que es la justicia de los pueblos indígenas, el conocer el problema y saber aplicar el problema y poder confesarlo el problema para que sea debatido. Muchísimas gracias. Gracias, David. ¿Quién? Gaby. Hola, buenas tardes. Lo escucho a David y la verdad que me trae tantos recuerdos del trabajo con Juan. Yo lo considero a Juan un visionario, ¿no? Que pudo captar todos estos temas que mucho tiempo estuvo silenciado. Y si bien nosotros estamos acá hoy, hay todo un equipo detrás que está trabajando mucho en todo lo que es la producción de material para que esté a disposición de la mayor cantidad de gente posible. Y la verdad que entendemos que es el momento en el que se pudo hacer esta revisión histórica y no en otro, digamos, y que hay una relación entre el pasado, el presente y el futuro después de la sentencia, ¿no? Esto es una continuidad y que hay que aprovecharla. La verdad que nosotros cuando tratamos de continuar, digamos, el trabajo que hizo Juan en su momento, y es como un legado pesado. Recuerdo que Juan decía, las leyes están hechas para humanos, pero le falta mucha humanidad. Y hoy, con esta sentencia, podemos ver realmente el interés de varios sectores de la sociedad que participaron para que esto llegue y la implicancia que va a tener de acá en el futuro para los pueblos indígenas. Nosotros acá en Chaco todavía vemos, más allá de que estamos orgullosos de que Chaco haya sido pionero en muchas cuestiones que tienen que ver con los pueblos indígenas, en cuestiones legislativas principalmente. Y falta mucho. Esta sentencia creo que va a abrir puertas que hay que empezar y espacios que hay que empezar a cubrir, y qué bueno que los pueblos indígenas sean las voces en este momento, ¿no? Nosotros tenemos el orgullo de la fundación de estar trabajando hoy día con nuestros propios alumnos indígenas que hoy están dando talleres sobre Napalpí, que pueda ser, o sea, es tan importante que los indígenas tengan la voz en esta lucha y el protagonismo en este momento. Valoro mucho eso, y la verdad que hay que preparar a los jóvenes para afrontar este momento. Nosotros tenemos charlas generalmente con docentes, con alumnos. Hay espacios en el sistema educativo acá en Chaco, en el nivel superior no universitario, que tienen que ser ocupados por indígenas. Hoy día está cultura y lengua originaria en los profesorados, y es importante que esos espacios sean ocupados por indígenas. Es un desafío grande, creo que hay mucho por hacer, y creo que toda la gente que está acá realmente tiene un interés por este tema. Como dijo hoy, estamos un viernes a la tarde, ya terminando la semana, y bueno, creo que somos nosotros los que tenemos que tirar para adelante juntos, cada uno de su espacio. Y creo que muchos de nosotros acá lo conocía a Juan, y Juan tuvo la capacidad de unirnos
para poder llegar a completar esta sentencia. Creo que eso sí, trato de ser lo más breve posible, pero la verdad que gracias por este espacio, gracias porque es muy importante para todos nosotros. Muchas gracias, Gabriela. Y creo que hay tanto en lo de David como en lo de Gabriela, y ahora la dejo a Ana. Tengo cierta tendencia siempre a meter bocado, pero me parece como central esto que ellos vienen trabajando hace un montón de años, no solamente ellos, digo, pero junto también con la Universidad Nacional del Nordeste y con un montón de otros colegas y compañeros, vienen trabajando la temática independientemente del juicio, ¿no? Y que ahora en el juicio aparezca esta suerte de reparación. Siempre las reparaciones son complejas, son contradictorias, suenan pero bueno, también Marcelo lo mencionó, ¿no? El inicio de algo nuevo es central para romper con lo que decía David, esa educación negacionista que hemos recibido todos nosotros, por lo menos creo que la gente de mi generación seguro, donde la problemática indígena finalizaba en 1880 gracias al general Julio Argentino Roca, y ya más o menos la temática indígena no aparecía más en toda la historia argentina. Y vuelvo a rescatar lo que decía Gabriela con respecto a la necesidad de escuchar y las voces, y por eso el juicio ha sido tan importante, porque ha rescatado voces de distintos ámbitos, pero también y sobre todo la memoria oral de los descendientes y los sobrevivientes de esta masacre, parte, como decíamos, de un genocidio que ha sido, diría yo, uno de los más estables, una política de Estado, ¿no? Lo que se llama una política de Estado, bueno, durante buena parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y bueno, y momentos del siglo XXI también los podríamos tomar como tal. Ana Lía. Ana, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, la verdad, por el espacio. Lo que voy a hacer es contar un poco, yo sé que estamos en confianza y que muchos conocemos a Juan, pero voy a contar un poco quién es Juan. Juan Chico es un historiador, docente del pueblo Com, justamente de Napalpí. Colonia aborigen es la localidad, pero él es uno de los principales cuestionadores de ese nombre al decir colonia de qué, ¿no? Entonces él planteaba volver al nombre tradicional, el que le habían puesto, las comunidades, que era Napalpí. Juan convoca a diferentes personas que hoy estamos acá rodeados en lo que se conoce hoy como la Fundación Napalpí. En este equipo de la Fundación Napalpí nosotros nos abocamos a trabajar, a seguir investigando lo que fue la masacre de Napalpí, las repercusiones que tiene y que tuvo en la educación, en los procesos comunitarios, en la invisibilización de esta historia. Y fue así que empezamos a trabajar con diferentes talleres, actividades, haciendo mucho hincapié en la formación docente. Nosotros insistíamos en la provincia del Chaco en particular que era necesario la formación docente en estas temáticas. Como decían hoy tanto Marcelo como Luciana, no solo es Napalpí, hay otras masacres, hay otros genocidios en los pueblos indígenas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, ¿no? Y el norte tuvo esta particularidad de las reducciones indígenas. Nosotros empezamos a trabajar primero a través de charlas, después veíamos que había una necesidad muy grande y un interés de formación en estos temas. Apuntábamos también a docentes indígenas, pero a los no indígenas, porque sabemos que en las escuelas no indígenas no se habla, o no se hablaba, porque voy a decir que este último tiempo hubieron muchas escuelas que han estado trabajando, entonces no se hablaba, y empezamos una instancia de seminarios de reflexión sobre el genocidio indígena argentino, en el Chaco argentino, perdón, en conjunto con la universidad, a través del IGI CONICET, donde ahí con otros compañeros y compañeras del IGI empezamos a ver esta situación y trabajar un espacio de reflexión con una lógica muy particular. Uno cuando va a los seminarios generalmente está el académico trabajando, desarrollando su tema, y después se generan los espacios de debate. Nosotros decíamos que necesitábamos poner en discusión a docentes
historiadores, referentes indígenas, autoridades comunitarias, hablando sobre estos temas. Fue así que nacen estos seminarios que hacemos todos los años, y les cuento que el 9 y 10 de septiembre los vamos a retomar, el seminario presencial en Chaco, y también en Napalpí lo vamos a hacer. Estos seminarios entonces tenían esa lógica, ¿no? De pensar lo que fue, lo que afectó la masacre en Napalpí, desde diferentes lugares, de la voz indígena y la voz de los investigadores. Que se podía coincidir o no, pero era un espacio, es un espacio de reflexión y de poder visibilizar lo que en otros momentos no se estaba trabajando. Eso es un poco el proceso que viene haciendo la Fundación. A raíz de esta investigación, Juan ha escrito 2 libros de Napalpí, donde se pueden encontrar testimonios de sobrevivientes, de hijos de sobrevivientes, de referentes comunitarios hablando sobre lo que fue la masacre para la comunidad, para la familia y para cada uno de ellos. Nosotros no trabajamos solamente lo que tenga que ver con Napalpí, también trabajamos con otro tipo de visibilización, por ejemplo, trabajamos con la visibilización de la participación indígena en la guerra por Malvinas, que es algo que tampoco se conocía mucho. Chaco ha aportado compañeros indígenas de los 3 pueblos, Com, Huichí, Mocoy, que han participado, y que tampoco se sabía de esa participación, incluso en las comunidades, porque ya era uno de los excombatientes, en los testimonios que ellos daban, contaban que era muy fuerte ya ser los niños que habían perdido, porque eran los niños que habían perdido la guerra, los que no hicieron bien las cosas, y encima indígenas. Por lo cual, bien las cosas, y encima tengo un eco, no sé si se escucha bien. Entonces tampoco se hablaba de la participación indígena en la guerra. Hay una persona en particular que vive en el barrio Mapic, y que hasta el año 2013, salvo él y su familia, en la comunidad, en la escuela, en el barrio, no sabían que él era excombatiente. En el lugar de trabajo tampoco sabían que era excombatiente. Entonces, eso es lo que intentamos trabajar nosotros, poder visibilizar que el Estado argentino se conforma sobre un genocidio indígena, pero que las comunidades indígenas han estado y han acompañado la defensa del territorio argentino, no solo en Malvinas, en los ejércitos de Belgrano, de Güemes, en diferentes instancias han estado presentes, y siempre son, de alguna manera, aquellos a quienes se los acusa, como escuchamos ahora, de violentos, de usurpadores, de querer quedarse con el territorio, y nosotros buscamos poder mostrar la otra parte de la historia, la que no se cuenta, y de todo el proceso de negación y de invisibilización que han atravesado las comunidades. Por eso me parece importante mucho esta instancia de que se puedan generar estas charlas, que los docentes, no solo el docente de historia, trabaje el tema, sino, como decía Luciana hoy, se puede trabajar de diferentes aristas, diferentes disciplinas, todo lo que tenga que ver con Napalpí, con las otras masacres, con las propias comunidades. Y en relación al juicio en particular, algo que a nosotros nos parecía muy importante, que era lo que compartían ahí las compañeras, era pensar que la voz de esa memoria oral, que tanto se habla de la memoria oral de las comunidades, llegó al juicio y llega a representar esa veracidad en el mismo nivel que un perito, que un investigador, que un abogado, y puede generar esa instancia de reparación emocional, comunitaria, de ser escuchados y decir, es una verdad histórica, y esa verdad que mis abuelos nos decían, que no lo querían contar, que no lo podíamos hablar, hoy está a la luz y hoy se la puede trabajar, se la puede ver, y tiene una sentencia donde el Estado argentino es responsable de lo que pasó, y no es menor, porque es una reparación, y las comunidades no va a generar un cambio ya en su situación particular, sino es una reparación subjetiva para las comunidades en relación a esta historia, ¿no? Así que bueno, contarles eso, que nosotros en la Fundación tenemos un equipo grande de compañeras y compañeros, indígenas e indígenas, con los cuales intentamos seguir produciendo materiales, seguir generando instancias de reflexión, de diálogo,
y de aportar a poder visibilizar esta otra historia que no nos cuentan o que no se contaba. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, y vamos a pasar entonces, si les parece, para seguir con el orden de exposición, con la presentación de Teresa Artieda, que también ha sido testimoniante en este juicio, que es doctora en educación, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, integrante también del programa Pueblos Indígenas de esta universidad. Y entonces te escuchamos, Teresa. Gracias, Laura. Gracias, compañeros. Gracias por darme este lugar. Gracias por convocarme. A ver, que nos duela el horror, Luciana, ¿no? El horror que no es de los otros, el horror que es de todas y todos nosotros, y que algunos de nosotros hemos sido capaces de cometer. Me parece que podamos tomar conciencia de que no es la historia de los otros, sí, o sea, de los pueblos indígenas, no, sí, pero no, es la historia de todos nosotros, y que es en la amalgama de la historia de todos nosotros que nos podemos encontrar, reconocer, comprender, y ahí está nuestra identidad, ahí está nuestra memoria. Pensaba, también usando la metáfora también de Luciana, ya me tiraste dos, Luciana, la autovía, algo así dijiste, del juicio a la currícula. En esa autovía del juicio a la currícula me parece que hay 2 vías para recorrer, autopista dijiste, 2 vías para recorrer la autopista. Una, que la mencionaste vos, Luciana, y que tiene que ver con las iniciativas, las propuestas nuestras en tanto docentes, ¿no? O que mencionó recién Ana, por ejemplo, que tienen que ver con las iniciativas y con el enorme trabajo de una organización no gubernamental, digámosle así genéricamente, como es la Fundación Napalpí. Nada. O lo que están mencionando en el chat algunas compañeras, no sé si son compañeros también, yo en derecho tal cosa, yo, en fin, ¿no? Bien. Pero hay otra vía que me parece fundamental, que no se nos escape, que es la del Estado. Es decir, las políticas de Estado. Y aquí hay, para esta cuestión de recorrer la autopista, ¿no? Para que esto se constituya en currícula escolar. Hay una enorme diferencia entre que exista una política de Estado para promover esto y que no exista una política de Estado para promover esto. Entonces, por una parte. Y por otra parte, hay una enorme diferencia entre una política de Estado que llega a tiempo o que llega tarde. Esta, si pensamos en el juicio, es una política de un área del Estado que llegó tarde, 98 años, y que en algún momento, bueno, de todas maneras llega a tiempo, en tanto siempre es una reparación. Aunque las víctimas directísimas ya no estén, pero sí están sus descendientes, y están sus descendientes, están las comunidades indígenas y estamos todos nosotros. ¿Sí? Y estoy diciendo estas 2 cuestiones, diferencia de cuando hay una política de Estado y cuando no la hay, política de Estado que llega a tiempo o política de Estado que llega tarde, porque inmediatamente estoy pensando en la parte resolutiva de la sentencia, en la necesidad de que el Ministerio de Educación de la Nación, vía el Consejo Federal de Educación, saque una resolución en la que enmarque esta cuestión de la autopista desde el juicio a la currícula escolar. Digamos, me parece que hay que promover, que hay que motorizar una resolución del Consejo Federal de Educación en el que están sentados todos los ministros y ministras del área,
¿vale? Y coordinados por el Ministerio de la Nación en relación con esto. Porque no puede quedar solamente que sí y buenísimo a iniciativas individuales y quizá de alguna institución escolar. Entonces esto me parece que es un paso por el que hay que bregar, ¿no? Y que hace al mismo tiempo al cumplimiento de la sentencia, de la parte resolutiva de la sentencia del juicio. Esto es una cuestión. Y al mismo tiempo, algo que quizá nos es más cercano a quienes estamos en Chaco y podemos incidir en Chaco desde los distintos lugares de poder en algún punto en los que estamos, el Ministerio de Educación del Chaco tiene que sacar algún instrumento resolutivo, o más de uno, yo que sé, en el que promueva esto, ¿no? Incluso que pueda hacer ese Ministerio de Educación del Chaco la avanzada, que tome la iniciativa para llevar la iniciativa al Consejo Federal de Educación. Me parece que, nada, es una de las cosas que quería plantear con mucha fuerza, más allá de que en el caso de nuestra provincia, Chaco, tenemos un conjunto de normativas asociadas o que regulan la educación bilingüe intercultural, y la última de 2014, que es una ley, lo comento porque acá, por supuesto, hay gente de todas las provincias, y qué bueno que la haya, una ley que regula la educación pública de gestión comunitaria, bilingüe, intercultural, indígena, que es un marco normativo potentísimo y que tiene en su articulado un listado de derechos de los consejos comunitarios indígenas que entienden o que se hacen semicargo de las escuelas bilingües interculturales, y en esos derechos aparece taxativamente uno relativo a elaborar, patentar, registrar, publicar material educativo, entre los cuales, por supuesto, sobre historia, y ni qué decir, se puede aprovechar eso para lo que es elaborar, patentar, etcétera, publicar sobre Napalpí. Pero de todas maneras, me parece, pero eso alude a las escuelas bilingües interculturales. Ministerio de Educación de la provincia del Chaco toma todos los niveles del sistema, y me parece que, nada, tenemos que ir por ahí, y para conseguir eso. Al mismo tiempo, déjenme que mire así como muy rápidamente, ese Ministerio de Educación, pienso el del Chaco, otra vez, más allá de que también que lleve la iniciativa al federal, al Consejo Federal de Educación, que promueva con distintas medidas producciones por niveles educativos, en distintos lenguajes, obviamente, según los niveles educativos, en distintos lenguajes, y cuando digo distintos lenguajes, acá las compañeras y compañeros que me precedieron, hablan de lo que ya existe, pero muchísimo, es decir, el lenguaje multimedia, el lenguaje plástico. El lenguaje plástico, estoy pensando en un grupo de jóvenes artistas que está en Napalpí, que se llama Renacer Napalpí, y que tiene obras plásticas sobre la masacre de Napalpí. Nada, hay otros artistas indígenas que tienen, o se les puede encargar en una sinergia además con escritores indígenas, y que, por ejemplo, él pensaba, ¿no?, que el Ministerio de Educación del Chaco, esto de promover producciones por niveles en distintos lenguajes, incluso genere concursos en el que se movilicen estudiantes de escuelas secundarias, estudiantes y docentes de escuelas secundarias, de escuelas primarias, de institutos de formación docente,
convocar especialmente a docentes indígenas que tienen ya bastante experiencia en producir material educativo, en producir textos escolares. Entonces digo, que organice convocatorias para escribir, para producir, para difundir, en fin, de distintas maneras. Esto, tiro así la idea, más allá de que uno la tenga que afinar, ¿no? Pero me parece esto, que le pidamos al Ministerio de Educación del Chaco y que esto llegue al Consejo Federal. Hola Cecilia, gracias. Y que esto llegue al Consejo Federal para movilizar desde el Ministerio de Educación de la Nación, que nos convoquen, pienso a quienes hemos testimoniado, para transformar nuestros testimonios en una publicación que sirva de base de consulta, más allá del libro que hay sobre el juicio. Sí, pero esto hay que traducirlo a otra versión, a una versión que sea un libro, un texto, me da lo mismo, de consulta, ¿no? Pienso también que generalmente hay una pregunta que se hace en relación con la enseñanza sobre la dictadura del 76-83, sobre los derechos humanos, en fin. ¿Esto puede trabajarse en el nivel inicial? Bueno, lo mismo va a pasar o estará pasando ya respecto de una cuestión, de una masacre como Napalpí, ¿no? ¿Pueden ser enseñados a niños? ¿Y por qué no? Si la escuela si la escuela vive, pensaba, al compás de lo que pasa en la vida, si se supone que transmite o debe transmitir lo que pasa en la vida, y si estamos convencidos de que contextos y coyunturas impactan sobre el aprendizaje, no hay ni por qué preguntarse si esto debería ser también trabajado en el nivel inicial. Estos temas hay que trabajarlos, decía Alberto Sileoni, respecto de cuestiones de derechos humanos y dictadura, desde la salita rosa. Quizás en estos casos, lenguajes como la plástica, como lenguaje privilegiado, me parece importante tomar en cuenta para lugares como el nivel inicial. Pensaba también qué marcas tenemos sobre una masacre como Napalpí, que tenemos y que tenemos que llevar a la escuela. Y una marca son los testimonios. Y de testimonios buscan un poquito en internet y tienen los testimonios que están incluidos en el juicio y no, es decir, los testimonios como marca, los testimonios para sentirnos más cerca, para que nos duela el horror, para que nos duela el dolor de nuestros semejantes, para que nos duela el dolor que es propio, en definitiva, que es propio. Creo que también tenemos que tener en cuenta que esto no es tan simple, porque de lo que se trata, al incluir este estudio, estos temas, en la currícula escolar, historia y no historia, en historia y no solo en historia, de lo que se trata es de una disputa de sentidos sobre la historia, sobre la memoria. Y tenemos que ser conscientes de ello, porque esto también va a ocurrir más allá y más acá de los deseos y de la realidad que fue efectivamente, como dice David, de diálogos. Sí, esto es así, David, pero también el aprendizaje de la historia, no importa en cuál de los contenidos trabajemos la historia, y es una disputa de sentidos, y eso, reitero, tenemos que tener en cuenta que va a ocurrir y que seguramente ya está ocurriendo. Y que tenemos que aprovechar para ensanchar, para potenciar la incorporación de la historia de los pueblos indígenas dentro de la historia argentina y dentro de la historia del Chaco, ¿no? Porque como dijo Marcelo al principio, no fue Napalpí un hecho extraordinario, para nada, ¿no? Sino, por un lado, fue parte, como está en la parte resolutiva de la sentencia,
fue un hecho, un evento dentro de un proceso de genocidio de larga duración a manos del Estado argentino. Entonces, nada, de lo que se trata es no solo de tomar Napalpí y no solo de tomar que sí las otras masacres aquí enumeradas, sino la historia de los pueblos indígenas y del relacionamiento entre pueblos indígenas, Estado Nacional y sociedad no indígena, ¿no? Y me parece que otra cosa fundamental, estoy acá cerrando, creo que sí, estoy cerrando, es formación docente. Me parece que es imprescindible hacer eje en formación docente para todos los niveles, en diseñar. También me parece que esta es una demanda al Ministerio de Educación de la Nación, al Consejo Federal de Educación y al Ministerio de Educación del Chaco. Diseñar un programa de alcance nacional de formación docente que, si bien haga su centro, quizás haga su centro en Napalpí, no sé, hay que reunirse y discutir un poco esto, o tome esta cuestión actual del juicio como una excusa, entre comillas, se pueda definir, vuelvo a decir, un proceso, un curso, pero bastante largo, bastante profundo, de formación docente, repito, no solo sobre esta y sobre las masacres, y no solo sobre la historia de los pueblos indígenas, sino que podamos trabajar las representaciones sobre los pueblos indígenas. Tenemos que trabajar con nosotras, nosotros, nosotres mismos. Cuando digo nosotros acá, estoy diciendo los no indígenas. Ahí hay un lugar fundamental donde trabajar, y permanentemente, las representaciones, los sentidos de la discriminación, el racismo. Hay que trabajar con nosotros, con nosotras. Reconozcamos que esto es fundamental hacer. Y me parece que entonces un eje fundamental es el de la formación docente. Y que para un equipo, y para un desarrollo de un, llamémosle curso, yo qué sé, de formación docente sobre esto, de lo que se trata es de la formación de un equipo docente intercultural, interétnico, interinstitucional. Y aprovechar, y con esto sí cierro, la sinergia que hay, por ahí estamos trabajando de manera un poco separada, aprovechemos la sinergia que hay entre universidades, las universidades que intervinimos en el juicio, entre universidades nacionales, entre compañeros, compañeras investigadores, entre la Fundación Napalpí, el Ministerio de Educación del Chaco, el Ministerio de Educación de la Nación, una sinergia entre todo esto, y vamos para adelante con bregar por estas cuestiones que estoy planteando: resolución Ministerio de Educación de la provincia, de Educación de la Nación, curso de formación docente, concurso para movilizar a estudiantes de distintos niveles. En fin, me parece que esto es algo de lo que se me fue ocurriendo cuando me convocaron, son los pueblos indígenas, son mi compromiso, es Napalpí, y aquí estoy. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias a todos y a todos los participantes del panel. Hay un continuum, ¿no? Que es algo Marcelo decía al inicio, que esto es el punto de inicio, no es un punto de llegada el juicio, y lo que Teresa estaba marcando en el cierre es básicamente esto, desde la mirada propia de las instituciones estatales, que nosotros lo somos, digo, es una universidad, la UNIPE, es una universidad estatal, pedagógica. El compromiso está, obviamente nosotros tanto con Laura como con algunos otros y otras colegas que están acá presentes, María Laura Díez, a Laura Bombelo, estamos iniciando ya hace un año y medio una licenciatura en Educación Intercultural dentro de la UNIPE, y esto, bueno, se enmarca dentro estas charlas se enmarcan dentro de la UNIPE Federal, pero también dentro, obviamente, de los intereses centrados en la licenciatura. También veo a docentes y a investigadoras
miembros de la red, está Diana Lenton, están otros colegas, Osvaldo, con quien trabajamos en alguna vez en el Ministerio de Educación, en el área de educación intercultural, con quien comenzamos en ese momento cursos centrados en estas temáticas, eran unos cursos en el programa de nuestra escuela, centrados en, digamos, profesionalizar y ayornar a docentes, dándoles materiales didácticos y temáticas vinculadas con la historia del genocidio cometido por el Estado argentino hacia finales del siglo XIX, con otros compañeros como Mariano Nagui y demás, mucha producción, hay producción, y eso es algo que se ha rescatado en todos los expositores. Me quedo con una frase que dijo David, que me pareció fantástica, que era pensar cómo es la justicia propia de los pueblos originarios, en particular COM, pero ¿no? Volver a pensar esto, ¿no? ¿Cómo se resolvían los conflictos? O cómo se resuelven los conflictos en otros contextos. Porque a veces tenemos esta también noción, a veces, y bueno, no dejamos de vivir en un estado, tenemos la noción de, bueno, nos bajan este tipo de lineamiento, ok. En este caso, ok, porque es interesante y tenemos mucho para hacer, pero también es interesante el trabajo horizontal que hacen muchas y muchos compañeros, que hacemos nosotros también como docentes en el aula, que creo que es el lugar que más nos convoca. Y la incomodidad, que también es algo que una vez Osvaldo me dijo, la interculturalidad es un lugar incómodo. Eso fue después de una charla en la cual me sacaron carpiendo porque yo venía con alguna propuesta y me dijeron, no, no es por acá, más o menos. Y me parece que la interculturalidad es algo incómodo para nosotros. ¿Para quiénes son nosotros? El nosotros hegemónico, el blanco, hombre, caucásico, etcétera, etcétera. Y está bueno que eso suceda, porque nos hace reflexionar sobre la interculturalidad no es para los pueblos indígenas, la interculturalidad es para todas y todos. Entonces eso es más que interesante. Y siempre tener también la idea de, parte de esto no es historia de los pueblos indígenas, es historia de los pueblos indígenas en relación con el Estado argentino, o historia del Estado argentino en relación con los pueblos indígenas. Eso no dejar de tenerlo presente. Abrimos el espacio para las preguntas de todas y todos los participantes de la nutrida mesa que se mantuvieron férreos detrás de cada cuadradito, así que dejamos espacio para ustedes. Lo pueden hacer obviamente de forma oral, también está abierto el chat para quienes quieran y prefieran escribir. Somos todo oídos. La charla después va a quedar grabada en la UNIPE para quienes quieran recomendarla. No tenemos el link de dónde va a estar grabado, en algún momento lo sabremos, y lo podemos compartir. Pero bueno, no estiro más. Si tienen, ahora sí es el momento de escucharles a todas y a todos. Alejandra. Muy bien, ella levanta la mano. Me encanta la gente. Yo soy. Nada, yo mando. Había mucho silencio, tenía que participar. No, no quería comentar que nuestros profesores, yo soy alumna del profesor Papaciani y la profesora Martínez, nos pasaron los links. Yo no tuve oportunidad de ingresar a esos links y ver las imágenes de juicio. Y quería preguntarle a cualquiera de los panelistas que quiera responderme, ¿cómo fue la recepción de esta... de la resolución del juicio de parte de la población de estos descendientes, ¿sí? ¿Qué dicen ellos? ¿Están conformes? ¿No están conformes? Quisiera saber que algún testimonio, si ustedes me pueden comentar, simplemente eso, por ahora. A ver quién agarra la papa, decían. David, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. La verdad que, bueno, haciendo un análisis, digamos, dentro del proceso del juicio, los que dieron testimonio, familiares descendientes, como que tuvieron una experiencia emocional muy importante en ese proceso. Y esto, digamos, como que le dio una nueva etapa de proceso de vida. Sabemos que en el mismo contexto donde sucede el hecho, hay conflictividades, ya que hay una convivencia dentro de distintos personajes históricamente, digamos, el proceso de la masacre. Pero puntualmente
el cambio dentro de las familias fue muy importante. Esa soltura de poder contar y de poder compartir con la nueva generación las costumbres, el idioma, la cultura, la tradición, la ética, todos estos procesos, digamos, que han sido silenciados, hoy por hoy están dándole forma otra vez a la comunidad, porque la comunidad sabemos que es una comunidad específica. Nuestro pueblo compone de 12 parcialidades, y esa parcialidad es la Ñañapi. Son una parcialidad específica, las cuales padecieron esto y que fueron víctimas de este proceso de genocidio, y hoy por hoy ellos están recuperando muchas áreas de su contexto historial a través del testimonio de los abuelos y de las abuelas. Y muchos, digamos, se animaron a contar de su descendencia, que fueron víctimas también. Entonces esto hace más amplio aún y está dando un contexto, digamos, de sociedad en común y un despertar nuevo dentro del ámbito social. Así que eso, la verdad que para nosotros es muy importante. Como decía yo hoy, el juicio trajo como algo nuevo en este proceso, ya que un juicio sin ninguna condenación, ninguna represión, sin ninguna violencia, sino que ha podido llegar hasta este contexto sin lastimar a nadie, simplemente poder buscar la forma de sanar las heridas, y eso hace que la reparación histórica, más allá de los cumplimientos de las políticas del Estado, pero sí el contexto donde se vive hoy por hoy, hay una experiencia muy interesante. Ahí para sumar, hoy lo decía Teresa, nosotros trabajamos en la publicación de la sentencia, un libro donde están todos los testimonios, y se los fuimos a entregar a los testigos indígenas principalmente, ¿no? Y fuimos la semana pasada a entregarle a Guillermo Ortega, que fue un excombatiente que testificó por el testimonio de su abuela, y él estaba muy emocionado, el decir que verlo escrito, saber que fue parte de eso, de poder contar, él decía, es como una liberación para mí poder contar esto. Y nos volvía con una frase que es muy importante, porque cuando él veía las fotos, la muestra de fotos que hay sobre lo que es la masacre en Napalpí, y ve ese avión con la bandera argentina, y lo interpelaba muy fuerte. Él decía, pensar que mis abuelos, mi familia, mi comunidad fue masacrada con un avión que tenía la bandera argentina, y después, en 1982, yo voy a Malvinas a defender bajo esa misma bandera, ¿no? Y él estaba muy emocionado con eso. Lo mismo el hijo de Melitona, cuando recibió el libro, también una emoción de pensar todo este proceso de que sea, que exista la justicia de alguna manera como lo es. Gracias, David, gracias, Ana. Ahí Diana hacía una intervención y Teresa la retoma, ¿no? ¿Cómo, vinculado con estas preguntas, ¿no? con estos cuestionamientos, sobre todo a nivel inicial, cómo enseñar? Bueno, es verdad, ¿no? Lo que marcan es, ciertamente hemos enseñado a través de la imposición, los nenes por un lado, con ciertos juegos, las niñas en un momento, ¿no? Histórico, ahora ya que supongo que no tanto, o formas de lo que es el racismo y demás, y bueno, obvio, cuando hay cambios éticos radicales, como menciona Diana en el comentario ahí al costadito, lo retomo porque me parece es interesante, dice, ¿no? Estas dudas. Se enseñó violencia, se enseñó la violencia, el racismo, la justificación del exterminio. Bueno, cuando hay un cambio radical van a aparecer estos cuestionamientos, pero eso no implica dejar de hacerlo. Y creo que la agenda que queda planteada y en buena medida que se fue planteando en función de la última intervención, la de Teresa, es una agenda de Estado. Y creo que, y último, ¿no? Me parece que dentro de los que estamos aquí hoy convocados,
existe esa posibilidad de plantearla. Sobre todo porque parecería, ¿no? Hay una autopista que está a medio construir, ok, a medio construir, pero tenemos las terminales ya armadas, ¿no? Porque hay una sentencia finalizada, firme, y también hay una currícula escolar que está siendo interpelada por esa sentencia, y que ya venía siendo interpelada desde un montón de organizaciones y un montón de acciones particulares, que a veces parecen un trabajo de hormiga, y que yo creo que no es un trabajo de hormiga, es un trabajo genial, porque es lo que permite después esto, ¿no? Asfaltar lo que venimos construyendo. Seguimos escuchándoles, así que quien quiera me interrumpe, si quieren levantan la mano como hace Alejandra, pero si no, simplemente habilitan el audio. Yo tengo como un terror, hay gente que tiene terror al vacío, yo tengo terror al silencio, es un problema bien de los porteños, lo vamos a ir aprendiendo a controlar, entonces hablo cuando tengo terror al silencio. Luciana. Yo te acompaño en el terror, entonces prendo micrófono, solo porque sos mi amigo. No, y por ahí me quedé pensando en esto que me surgió, como muy conurbana que soy, la idea autopista, porque tenemos distancias muy largas desde los conurbanos para llegar a los centros, y que esos caminos tienen también colectoras y tienen otras formas de llegar, y como bien traía yo, por ahí contaba más desde los recursos, desde el compromiso docente de trabajar algunas temáticas. Teresa aportaba los otros caminos que nos tienen que agarrar de la manito y que no es voluntario, ¿no? Y que es, bueno, esto es una política de Estado, hay que ir de acá hasta acá, ¿sí? Tenemos que transitar desde este lugar hasta este otro, un poco jugando con el nombre de la charla, y en función a lo que estaban charlando, recién recordaba que hace muchos años trabajamos con Alexis, con Marcelo, con Mariano Nagui, en una formación que hizo el INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, en temas de genocidio indígena. Y fui tutora de docentes en esa oportunidad, y recuerdo que tuve muchos y muchas docentes de nivel inicial, y que una de las actividades tenía que ver con abordar algunas masacres indígenas en esa clase puntual, que era la número 3, era la de Napalpí y la de Rincón Bomba. Y recuerdo, digamos, el nivel de creatividad que tienen algunos docentes de educación inicial es increíble, y recuerdo un montón de actividades bellísimas, bellísimas, para trabajar esos temas, digo, que no solo, digamos, porque a veces por ahí pensamos, bueno, ¿cómo hago? Como preguntaba Diana, cuando charlaban ahí con Teresa en el chat, no solo hay que vincular estos temas a todo el dolor que causan, que por supuesto no se puede soslayar, pero allí también hubo resistencia, hubo formas de organización política, hubo lenguajes, hubo arte, hubo un montón de cosas, y las siguen habiendo, y la verdad que los docentes habían presentado unos trabajos maravillosos que a mí jamás se me ocurrirían, por supuesto, para esa edad, pero también confiar en eso, confiar que los docentes en cada nivel están preparados y preparadas para esas edades, y para poder trabajar los temas de acuerdo a las disciplinas, a las áreas, y también a los contextos donde viven y a las edades de sus alumnos y alumnas. Así que no es excusa tampoco, por más que aparezca esa pregunta luego. Alexis, levanto la mano, pero así la levanto. No, esto que decía Luciana, ¿no? Sí, absolutamente. En los distintos niveles tenemos respuestas. Así como tenemos negaciones, no, esto no, pero también sabemos. Habemos experiencia. Y una larga experiencia que ya viene teniendo el sistema educativo en todos los niveles, incluida la universidad, es con la dictadura. Hay que tomar de ahí, hay que tirar de ahí, ¿verdad? También recurrir a eso en términos de experiencia acumulada de cómo, ¿no? De cómo, de las disputas que supone respecto de la memoria. La memoria es
algo, es un espacio de construcción permanente y reconstrucción permanente, y cada vez que nos encontramos entre generaciones, esto hay que volver a trabajarlo. Bueno, nada, pero decir eso, la docencia argentina en todos los niveles tiene mucha experiencia ya en relación con los sufridos 76-83. Y este juicio, y todo lo que trabajaron los compañeros, las compañeras, y Juan Chico como símbolo, perforó el techo de los derechos humanos, de la concepción de los derechos humanos solo para nosotros, ¿no? Nosotras, nosotros los medio blancos, yo soy media nomás, por suerte, soy correntina de última. Y colocó el concepto de lesa humanidad, ni más ni menos que acá, ¿no? Entonces, perforó el techo de la conceptualización de los derechos humanos, y esto también hay que tomarlo y trabajarlo. Y eso, la experiencia que tenemos de hace bastante tiempo. Me sumo un ratito, Alexis, y es tan real lo que dice, que los docentes argentinos están preparados, y cuento esta experiencia rapidito nomás. Tenían que trabajar en sala de 4 oligarquías. Y recuerdo que las seños habían hecho una corona y designaban a una persona que iba a ser rey o reina, digamos. Y todos los alumnos de la sala, los estudiantes de la sala, tenían que hacer lo que esa persona quería hacer. Entonces una decía, vamos al tobogán, y todos se iban al tobogán. Vamos a tomarnos de la mano, y todos se iban de la mano. O sea, hay preparación desde los docentes. Y por ahí también trabajarlo, y que esto me parece importante, que la verdad salga a la luz sana. El poder expresarse libremente sana. Y la sanidad es importante. Yo creo que hoy hay sanidad. Permítame usar esta expresión. Y retomando también lo que decía Ana hoy, y para mostrarle que creo que tiene que ser parte también, a ver si se alcanza a ver. Esta es la sentencia de que le hablaban a Lía. No sé si pudieron verla. Y es tan importante que esto llegue también a las comunidades como debe llegar, en su lengua. Y es un trabajo que es importante que podamos hacerlo de ahora en adelante. Solo ese aporte chiquito. Gracias, Gabriela. Teresa también por la intervención anterior. Y bueno, y también gracias, hay un montón de agradecimientos de compañeras que van escribiendo en el chat, Laura, Sandra, Alejandra, bueno, ahí se sumaron, Liliana y demás. Si les parece, no sé si hay alguna pregunta, creo que nos queda el compromiso de seguir, digamos, desde nuestros lugares, obviamente, de pensar actividades, de bucear en internet, hay un montón de material. Esto que mencionaba antes Luciana con respecto a aquel proyecto que se realizó desde la EIB hace unos años y que luego, junto con el programa de Educación y Memoria y con el programa Nuestra Escuela, va a estar ahora, o mejor dicho, ahora está en curso, unos cursos un poco más extensos, pero donde hay un módulo específico. Está bueno porque hay un módulo de holocausto, un módulo de genocidio armenio, y un módulo específico de genocidio en los pueblos originarios, que lo están reactualizando, y que va a estar la sentencia ya también incluida en este año, creo que ya se largó hace unas semanas, y bueno, está ahí. Es desde el Ministerio de Educación, o sea, hay mucho hecho. Siempre queda mucho más por hacer, para articular. Me parece que un aspecto sumamente interesante, sobre todo para quienes son de distintas provincias, es trabajar el aspecto comparativo, trabajar formas comparativas de entender estos procesos. Pienso en el sur, ¿no? Pienso a veces en cómo son los avances estatales en Pampa y Patagonia, y ver aspectos que uno pueda comparar. Después está la particularidad y la especificidad de cada situación puntual, y como dijo también Luciana,
cuando uno tiene, digamos, uno puede llevar datos e información. Después la creatividad en los docentes es magnífica. Entonces, bueno, confiemos en ese aspecto porque es necesario llevarlo desde otros lugares, desde el arte. A mí cuando me dijeron, vamos a hacer una performance sobre tal cosa, y yo dije, ¿qué? Nunca entendí bien de qué se trataba, y me parece que cuando lo vi, dije, ah, mira, y habían trabajado con actas de defunción de Isla Martín García. Tema que yo veníamos trabajando con un compañero, con Mariano Nagui, y lo hicieron desde otro lugar, y tiene una llegada distinta. Y bueno, uno diría, esto no sé hacerlo, pero qué bueno cuando alguien lo sabe hacer. Entonces es importante trabajar desde ahí. Damos por, a ver si había alguna, no sé si se me escapó alguna. Bueno, María Laura Díez, compañera, colega, miembro también de la UNIPE, de la Facultad de Filosofía y Letras, gracias. Sandra, también agradecidos a todos y a todas los que hoy participaron, a los expositores y las expositoras, muchísimas gracias por el compromiso que tienen, que es mucho más que esta charla, es un compromiso, creo que les atraviesa la vida, y que está bueno que así sea. Y Me sumo para agradecerles también todo toda la oportunidad de aprender que dan estos encuentros y de compartir también en este caso con algo que nos atraviesa tan de conjunto. Así que muchas gracias, y también muy interesantes estos puntos para poner en común y pensar en agendas presentes y futuras también. Así que un gustazo y muchas gracias. si estuviéramos de forma presencial, destaparíamos un vino y brindaríamos, así que háganlo en sus casas una vez que cortemos esta comunicación, o un mate o lo que quieran, y muchísimas gracias por estar ahí. Delia, Nieves, Noelia, van escribiendo en el chat. Nos seguiremos poniendo en contacto. A quienes son estudiantes de la licenciatura, nos veremos en un Nos futuro. veremos pronto. Sí, no tan lejano. Así que bueno, muchas gracias. Y un abrazo a todos. Abrazos. Gracias. Gracias.